¿Qué onda, raza? Este es su podcast del abuelo en su episodio número 10. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Tenemos nada más y nada menos que a la famosísima Doani Domínguez. Doani, ¿cómo estás? Pues famosísima en su casa, yo creo, porque David, pues muy honrada de que me tengas aquí como una de tus primeras entrevistas, que sé que están fijando un estilo de podcast profundo, inteligente, consumible, me encanta, así es de que, pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Estoy muy contento de que hayas venido. Y pues vamos empezando. ¿Cuántos años tienes ya en el periodismo? Híjole, en el periodismo yo te voy a decir que tengo casi 25 años. 20. Empecé de periodista antes de salir de la carrera. Y de locutora, pues desde chavita, entonces desde niña. O sea, yo soy de la generación, yo soy tercera generación de locutores. Entonces iba muy de la mano el ser locutor con el ámbito periodístico. Y bueno, pues ya para cuando, creo que fue 1 o 2 años antes de terminar la carrera, que ya tenía chamba en un periódico. Entonces sí son casi 25 años. Ah, qué padre. Entonces, ¿tu papá o tu mamá, algo así, eran Mi locutores? papá era locutor, mi tío fue locutor, mi abuelo fue locutor. Mi abuelo era tan bueno. Mi abuelo inventó varias cosas dentro de la radio local que luego se exportaron a Estados Unidos porque él fue locutor mucho tiempo en todo el país, pero sobre todo en Ciudad Juárez. Entonces él inventó las ardillitas, pero pues en aquel entonces no se patentaban las cosas. De hecho, mi abuelo fue quien le da la primera oportunidad a Jacobo Zabludovsky cuando él tenía 12 años Vale. de leer los comerciales que entonces eran unas tiritas. Ujú. Entonces él llegó pidiendo esa oportunidad, ya después ya le dieron la oportunidad a otras personas, porque de los 12 a los 14 estuvo un rato con mi abuelo y luego dejó la radio y luego regresó a los 14. Pero pues tampoco eso se cuenta en ninguna de las biografías de Jacobo, pero en la casa pues sí es una historia que tenemos familiar. Y, por ejemplo, las ardillitas las inventó cuando eran los cartuchos estos grandes, porque tenía sus 3 chamacos, mi papá y mis tíos, y los ponía a grabar comerciales y les alteraba la voz, y así fue como nacieron las ardillitas. Tenemos aquellos discos enormes que se ponen en las cartucheras, pero bueno, a mi abuelo lo contrataban distintos grupos de radio en el país para que Ujú. levantara el rating. Entonces duraban 6 meses viviendo en distintas ciudades y pues así mi papá y mis tíos recorrieron todo el país y fueron niños locutores, hijos de mi abuelo que era locutor, hasta que pues llegó un día en el que mi abuela dijo, a ver, ¿cómo está esa circunstancia? No podemos andar 6 meses cambiando a los niños de escuela. Y decide pues ya mi abuela quedarse en Chihuahua y mi abuelo decide que más lo suyo es la comunicación, los Ujú. micrófonos, la radio, el periodismo y se va a Sinaloa, se divorcia de mi abuela, se va a Sinaloa, forma otra familia, se queda ya de fijo en Sinaloa haciendo periodismo y termina siendo asesinado por lo que entonces empezaba a ser el inicio del narcotráfico. Válgame. De hecho, sí iba a tocar, ya que lo mencionaste, esa parte. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que el periodismo es de las profesiones con más riesgo. Así es. ¿Tú cómo has vivido esa parte? ¿De repente tienes miedito o andas tranquila? ¿Cómo es? O Mira, sí. yo creo que todos los que nos dedicamos a esto estamos curtidos, Ujú. ¿no? Te llaman y te dicen, te vas a morir, hija de tu tal por cual. Y una muy tranquila dice, sí, seguramente, porque no creo que tú te quedes para muestra, hermano. O sea, de que nos vamos a morir todos. Entonces también tenemos muy entendido los que nos dedicamos a esta circunstancia que cuando te quieren matar no te avisan, te matan. Y generalmente no te mata el narcotráfico, porque del narcotráfico saben los que compran y los que venden. Y hay una tercera beta mucho más menor, que es los que investigan. Ujú. Pero los que investigan generalmente tienen motivaciones muy fuertes. Y hasta como se han dado las cosas en este país en estos años, te puedo decir que agarras con un puñado quienes se han dedicado a investigar el narcotráfico como tal, pero generalmente hay una fusión en el Estado mexicano y decir que no tenemos un narcoestado es ser ingenuo. Ujú. Entonces, el hecho de que yo te pueda decir que nosotros los periodistas le tenemos más miedo al poder que al narcotráfico, es cierto. Tenemos más amenazas por parte del poder, enojamos más a empresarios, enojamos más a gobernadores, a síndicos, a regidores, a diputados, los enojamos más a ellos que lo que podemos enojar a alguien que se dedica a distribuir droga.
¿Por qué? Porque no sabemos el nombre ni la cara de estas otras personas, mientras que las otras personas son públicas y están utilizando el dinero tuyo y mío para vivir las grandes vidas, hacer los grandes negocios, que no digo que no se deba de hacer, nada más que mientras se haga con sanidad y Ujú. con conciencia social, pues puedes vivir bien, hacer tu chamba y generar un bien mayor. Pero yo te puedo decir que es mucho menos de lo que quisiéramos quienes hacen esto. Entonces, cuando tú utilizas un micrófono para poner el dedo en la llaga, como fue la última vez, ¿no? Que hablé yo de una clásica política tan baja como la que tenemos, yo utilicé las palabras de mierda, donde Ujú. más de uno saltó. Si es que no tenemos esa clase política, ¿no? Demuéstralo. Como tú que eres político, enaltece la política. Pero lo que vemos son cuestiones del Congreso de la Unión para abajo, del poder de justicia tan opaco y tan carísimo y tan malo que tenemos hacia abajo. Ya no hablemos de los juzgados, de las secretarias que van en unos tacones enormes y parece que te hacen el favor de atenderte. Ya no nos metamos con el legislativo, que ahí de plano es una cloaca, ¿no? Y los señores todavía se indignan porque tanto los micrófonos como la ciudadanía pide ayuda, porque pide pues nada más poner a trabajar a sus impuestos. Y los malos pues son los medios de comunicación. Entonces sí, trabajamos muchos compañeros y una servidora con la constante de que tenemos al poder, Ujú. al que le hacemos comezón. Hay políticos, y no lo voy a negar, de piel muy gruesa, que te soportan una entrevista del tamaño de un dinosaurio como ellos y no se levantan y te contestan. Y hay otros de piel muy delgada que se levantan y a media entrevista se van, porque no tienen las respuestas, no aguanta o su ego, su miedo o su incapacidad. Pero sí vivimos en una amenaza constante, más por el poder que por el narcotráfico. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de la relación, por ejemplo, del presidente con Loret? Hablando de ese tema. Ese es un muy buen ejemplo de cuando las cosas se mueven de su lugar. Es decir, yo creo que ninguna persona podría, y siempre lo he dicho, y tú que me has escuchado lo sabes, hay cosas que cada persona tolera o no tolera. Yo no tolero la superioridad moral. Ojo que no la autoridad moral, que esa sí hay quien la tenga. Ujú. Pero la superioridad moral me parece una hipocresía de las más grandes. Porque aquí quien venga y me diga, del Papa para abajo, que es superior moralmente a otro ser humano, pues ya empezamos mal. Porque salvo Dios Padre Todopoderoso, yo creo que todos somos pecadores estándar. De ahí en más que alguien, sobre todo una autoridad, que tiene que tragar bolitas, por decirlo de la mejor manera, para poder llegar a un puesto de elección popular, que vaya y le diga a quien sea que él es puro como el más blanco manto, no me la trago. Y si en algún punto hay que sacarte los trapitos al sol, mi hermano, pues lo aceptas y ya. Ujú. Y lo digo tanto del lado de los periodistas, porque no voy a negar que muchos compañeros, y seguramente yo en algún momento también lo he de hacer, no lo recuerdo en este momento, pero tienes que ceder a determinadas cuestiones, ¿no? Y quien diga que no cede está mintiendo. Quien diga que no se autocensura a veces también está mintiendo. Algunos somos más canijos y nos autocensuramos muchísimo menos, Ujú. pero en algún punto hay autocensura. Sobre todo cuando se trata del nombre de un menor, cuando se trata de una circunstancia en donde no te consta, sobre todo. Pero si te consta, pues bueno. Y lo mismo ocurre con el político. Para poder llegar a determinados puestos, para nadie es un secreto, y menos para nosotros que estamos involucrados, como bien nos llaman el cuarto poder, y no porque seamos el mismo en importancia, sino porque somos la cuarta pata de una mesa que Ujú. se llama Estado, ¿no? Y donde deberían de descansar los ciudadanos arriba, pero en lugar de descansar, lidian con todos nosotros de una terrible manera. Y el asunto en esta relación entre Loret y el presidente es precisamente el resultado de quienes no han sabido llevar hasta el más pulcro sentido esta circunstancia de ni tú eres perfecto, ni yo tampoco. Tanto Loret, dentro de su historial, que es para muchos un extraordinario periodista, un hombre disciplinado, con buenos equipos detrás de ellos, porque además hay otra cosa que te tengo que decir. Cuando tú ves el nombre de un periodista, claro que es el periodista, por supuesto, Ujú. pero en el caso de figuras tan grandes, y yo me incluyo también en ese grupo, con toda proporción guardada, detrás de mí ha habido un equipo extraordinario de colegas periodistas,
haciendo periodismo, aunque yo dé la cara. El trabajo es de un equipo. Lo mismo ocurre con Loret, con Joaquín, que son el equipo de Aristegui fue durante años, entonces te volaba la cabeza el equipo que tenía incluso Chumel Torres de HBO, era un equipo de investigación, casi de puras mujeres, por cierto, extraordinario. Y casi nadie habla de los equipos que están detrás de. ¿Por qué? Porque cuando tú eres la cara que da las noticias, te vuelves en el conductor y el conductor ya tiene que montarse en personaje y venderte la información para que te interese. Eso es parte de la chamba. Y quisiera ser una persona incólume y no moverte y no tener emociones y no dar opiniones y no darle un color a la nota, pero entonces no la vendes. Esa es tu chamba. Entonces ya si tienes el carisma de Loret, si tienes la personalidad de Dóriga, si tienes este estilo agudo de Carmen, es decir, estos periodistas que tienen ya una marca registrada, pues el equipo hace el trabajo de investigación, que no te fallen los números, que nos conste, verificar todo y dala. ¿Por qué? Porque tú la vendes mejor que yo. Es exactamente lo mismo que cuando tienes tu mejor vendedor. Va a vender tu mejor cosmético y nosotros le hacemos el kit. ¿Cómo ves? Lo hacemos que sea hipoalergénico, que esté muy bien, que esté probado, que no genere broncas, al mejor precio y ahí te va. Y esa es la oferta informativa que hay. Cuando llegas con un presidente, con un perfil tan exclusivo, tan único como el que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues claro que él también está montado en personaje. Y no ahorita. O eso fuera bueno. Desde antes de ser jefe de gobierno, cuando tú ves todos los documentales anteriores, dices, el señor sabía perfectamente cuándo prenderse el switch y cuándo apagárselo. Te lo digo yo que me tocó en algún tiempo trabajar con él. A mí me tocó él cuando era regente de la Ciudad de México y me tocó ver toda la transformación que hizo. Y nadie puede quitarle méritos, porque muchos han querido hacerlo. Y pues, digo, a ver, mi hermano, yo crecí ahí y antes todos estábamos enrejados y cuando él llegó empezamos a salir a la calle nosotros y los delincuentes al bote. Y la ciudad empezó a estar un poco más limpia porque era sucísima la Ciudad de México, bueno, el DF en ese entonces. Entonces a mí me tocó ver ese switch, pero ya después también me tocó ver pues todo lo que ocurre en la vida en esta campana de Gauss, que es la vida de alguien, y empezar a ver cómo empiezas a casarte con tus clichés y ya nadie te saca de ahí. Y yo creo que el presidente en ciertos ángulos de su ideología de centro izquierda, pues hay cuestiones que no le van y una de ellas es la crítica. Él acepta la autocrítica, pero nada más. Y cuando alguien externo le viene y le dice, mi hermano, tú estás mal y en público, pues claro que no le va a gustar. Pero también no le gusta, pero le sirve y lo aprovecha y lo usa. Y Loret igual. Digo, que te mencionen en las matutinas del presidente, ya para ti es que existes, ¿no? Y lo mismo hace Chumel y lo mismo hacen todos, Pascal, por cierto, de Chihuahua, varios de ellos. Porque te mencionan, existes. Entonces te están dando atención y de ahí no va a salir no. Es un blindaje para ambos, porque ni uno va a pegarle al otro en cuestiones que sean falsas, más que en lo público no puedes hacer nada más. Y el presidente lo único que puede hacer es ponerlos en la lista de los niños malos. Tenga, se está portando muy mal. Y de ahí dudo muchísimo que pase. Sino como que igual, al ser como la cara del equipo, como que de alguna forma tú tienes alguna protección o al ser figura pública. O sea, sí te pueden pegar así, por ejemplo, pero no como con más cuidado. No. O no, ¿verdad? O por ejemplo, Chumel tenía, te digo, en HBO un equipo de investigación buenísimo, que fue el primero en desenmascarar lo que estaba pasando con la Lotería Nacional, entre otras cosas. Y el equipo pues se quedó sin cara para seguir investigando temas que le importan a México y a Latinoamérica. Y a mí me puede muchísimo porque ese lugar que él agarró, supimos que hubo un casting a nivel Latinoamérica y lo gana Chumel. Entonces, no manches, de Chihuahua, periodista excelente y luego con su estilo súper bien, hasta que ocurre esta circunstancia y HBO pues se asusta, que es lo que pasa en muchas empresas, que los asustamos los conductores y antes de que les den un manazo, ellos solos deciden, ¿sabes qué? Mejor no, porque tengo convenio con la Presidencia de la República, con fulano, con sultano, con perengano, entonces mejor no. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que mantener a toda una plantilla de empleados con sus familias y pues tú eres una cara más, mi hermano. Entonces sí, ahí el empresario piensa como eso, como empresario, porque no es periodista, a menos que el empresario sea periodista, en cuyos casos son muy pocos, muchas ganas tenemos de que haya más ejemplos, pero son muy pocos quienes dicen, pues me la juego por la verdad. O sea, acá me la juego, sí, la verdad está todo dar, pero con la verdad no como.
carnal, ¿no? Entonces sí hay determinaciones empresariales que somos a veces cabeza de equipo, pues las respetamos, las entendemos y decimos, ¿sabes qué? Como ha sido mi caso 2 o 3 veces, si ahorita te asusté, no quieres saber lo que va a pasar, mejor que quédate con el equipo, protégelo, apóyalo y yo voy a ladrar a otro lado, porque aquí te voy a asustar. Y esto está apenas, vamos empezando y la administración acaba de entrar y fulanos son nuevos, entonces, y cuando ellos salgan, nosotros vamos a seguir aquí. Y ellos están 3 o 6 años y se van. Y piensan que el poder es eterno y el poder eterno es el del micrófono. Por ejemplo, ¿ustedes cómo manejan esa parte de que, por ejemplo, por ejemplo, en el caso del presidente, que tiene algunos medios que siempre le echan flores, etcétera, ¿cómo lo ven ya desde el periodismo, no? Si te dan órdenes de que a este no me lo ataques, es frustrante, o pues le das, o pues hay que comer, ¿cómo es esa parte? Renunciamos. Los periodistas de veras renunciamos. Le mando un saludo, ustedes saben quiénes son, ¿no? Porque de plano, o sea, a la segunda, tercera nota, que es una barbaridad y que tú ves que... nunca voy a olvidar el día que yo decidí renunciar a OEM. Fue un día que la nota de 8 columnas decía, un éxito, no, más palabras, menos, ni siquiera me acuerdo, pero que había sido un éxito la visita de Enrique Peña Nieto en una escuela privada. Cuando todos vimos que lo abucharon. Entonces era la nota de 8 columnas de toda la cadena. Yo veo el periódico y no lo podía creer y esa fue, yo creo, bueno, hubo otras, pero menores, pero esa ya fue. O sea, todos los periódicos de la cadena hablaban de eso, de que había sido un éxito, cuando todos vimos lo contrario y entonces decían, no, nada más no estamos honrando la verdad, estamos mintiendo a 8 columnas. Y eso no tiene que ver con tu formación periodística, tiene que ver con tu formación como ser humano. Porque una cosa es que le mientas a alguien porque llegaste a una hora y llegaste a otra, y otra cosa es que le mientas a un país, ¿no? Con una circunstancia que a todas luces tú ahorita buscas en YouTube y puedes volver a ver cómo le fue al presidente en esa visita a esa escuela privada. Entonces, ese tipo de decepciones ya no se borran, no se quitan, sencillamente ahí decides irte y ya nada más esperas que, no sé, tener otro trabajo para no morirte de hambre, o incluso tengo un amigo que acaba de renunciar a un medio muy, muy grande y que está ahí trabajando conmigo, y todo el mundo me dice, es que, ¿cómo se atreve a firmar notas si ustedes son un medio pues naciente y aquel era un medio poderosísimo? Sí, nada más que aquel medio poderosísimo protegía a estos niveles de gobierno y lo están haciendo mal. Entonces la columna, la crítica, la nota justa, porque tampoco es, fulano de tal es el diablo. No, fulano de tal pues está gastando más dinero en esto que en esto, cuando pues acá se benefician 3 millones y allá 500 personas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que ocurre con temas de cultura, de ciencia, de investigación, sociales, de obra pública, de todos los servicios. Hablas también de que además conforme vas ascendiendo en el tema del poder, pues vas haciendo alianzas con grupos empresariales, mediáticos, de cualquier orden, y llega un momento en el que ya no son tus clientes, se vuelven tus amigos y luego tu familia, y entonces se empieza a poner muy complicado, y yo no soy nadie para juzgar las decisiones que se toman en determinado nivel de poder, de riesgo y de compromiso. Y eso ocurre a la hora de que te decides meter en el mundo de la política y alguien tiene que patrocinar las campañas porque son carísimas. Y entonces a quiénes les debes y los favores que tienes que pagar. Y entonces por eso vemos secretarios, regidores, directores de otros partidos, de otros colores, de otras ciudades que llegan porque son compromisos que tiene la persona que ostenta el ejecutivo, y pues no lo tenemos que chutar, aunque esta persona no tenga ninguna facultad o ningún don en el servicio público. Sino que, qué cosas. Y por ejemplo, volviendo un poquito más al inicio, me dices entonces que tu abuelo era periodista, tu papá también. Locutores y periodistas, Perdón, y escritores. periodistas. ¿Tú estudiaste periodismo o algo así? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Luego estudié una especialidad, no te rías, en el desarrollo de proyectos productivos para zonas marginadas, preferentemente indígenas. En la UPN, ayer estaba platicando precisamente eso, porque eran 3 horas en el periférico, porque era de norte a sur. Y fue un año, pues una especialidad, fue muy, muy matada porque vivía en el periférico, ni siquiera en la universidad ni en la casa.
Y luego estudié la maestría en Ciencias de la Comunicación, luego hice especialidades en narcoperiodismo, una de ellas, en algunos otros temas de investigación y me he enfocado mucho en el tema de protección Ujú. a periodistas en zonas, sobre todo a partir del 2009, que es cuando se empieza a poner la cosa muy difícil en Juárez, pues ya eran protocolos dentro de lo que hacíamos, era ya instaurado protocolos por parte de las empresas periodísticas, el que nosotros cursáramos cursos de protección Ujú. personal, de cómo ir juntos, de cómo no llegar primero solo a un evento de nota roja, pues te enseñaron a tirar, te enseñaron a andar, en algún tiempo a andar armado, en otros no te rías, pero nos enseñaron a trabajar con guaruras, que no te sirve de nada. O sea, nunca, hasta este momento que estamos hoy en diciembre de 2022, te puedo decir que no han entendido nuestros señores legisladores cómo se tiene que sentar en la mesa a los periodistas para que comprendan cómo hacemos lo que hacemos, para que ellos sepan cómo pueden brindarnos protección. Porque ni ponerte guarros, ni ponerte, perdón, guaruras, ni ponerte armas, o sea, son otros los mecanismos que tenemos que instaurar. Y cada vez que los periodistas tocamos la puerta de cualquier congreso a la hora de hablar de este tipo de iniciativas para protección a Ujú. periodistas, nos meten en la misma bolsa de los derechos humanistas y no hay nada que ver. Son dos actividades completamente, sí son complementarias, pero son paralelas. Ujú. Y ya desde ahí sabemos que no están entendiendo nada. Y aquí en Chihuahua y en el DF, pero en todos lados. Entonces, eso fue lo que en materia académica he estado estudiando y aparte hay un montón de otras cosas como pues actualización en plataformas digitales, como ya no puedes informar exactamente igual a través de una web, a través de un blog, a través de una página, a través de pequeños posts en las redes sociales, que las redes sociales no son medios de comunicación, que es una cosa que confunden completamente, a un medio formal impreso o a una radio abierta o a un canal de televisión abierto que no es por cable o a uno que es por cable. O sea, cada medio tiene su mística, tiene su protocolo y una manera de cumplirlo es trabajando dentro, porque Sí. es una cosa que ocurre. Puedes tardarte 15 años en graduarte. Jamás la teoría Ujú. te va a enseñar lo que se hace en la práctica. Sí, no. Por ejemplo, hablando un poquito de redes sociales, ya que lo mencionaste, ¿cómo viviste tú desde el micrófono la entrada del internet? Porque ya ves que cuando llegó el internet dijeron la radio se va a acabar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo viviste esa parte? Y lo mismo dijeron de los periódicos, Cuando llegó y la de los televisión. libros cuando llegó, sí, sí. Pero la cosa es que van a permanecer, yo estoy segura. A mí me tocó el acercamiento a internet desde muy chavita. Yo fui, eso lo estudié de muy chavita. Fui programadora analista desde los 9 años. Entonces, pues yo ya medio le movía las computadoras y al internet no me costó mucho trabajo por lo mismo. Cuando yo crecí en el DF, a pesar de que nací en Cuauhtémoc, Chihuahua, yo Ujú. crecí en el DF. Entonces, ya cuando llego a Chihuahua, digo yo, estamos en la edad de piedra, porque no había todavía servers a los cuales conectarnos por el módem, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces, ya cuando yo entro al tema del periodismo, pues yo ya tenía mi blog, yo tenía mi nickname, mi alter ego, como le digo, tenía su canal y o sea, yo estaba ya muy familiarizada con internet, de manera que a mí no me costó este trabajo que a mucha generación le costó, de fusionar lo que ya hacía periodísticamente hablando, Ujú. profesionalmente hablando, con lo que ya hacía como hobby. De manera que entre un amigo y yo hacemos un proyecto de uno de los 3 o 4 periódicos digitales primeros en Chihuahua, pero con corte juvenil, porque lo Ujú. estábamos haciendo pues, él más chavito que yo y yo pues todavía chavita. Entonces empezamos con un periódico digital que a mí me ayudaba mucho a nutrir lo que yo decía en la radio y a nutrir mucho de lo que yo escribía en el periódico, porque yo andaba simultáneamente en el portal Ujú. como de los primeros, en radio cultural y aparte en radio hablada y en el periódico escrito, ay, perdón, en el periódico escrito. Entonces, esa transición a mí me era muy natural. Pero sí me topé con una generación de la vieja guardia Ujú. que me abrazó, que les agradezco muchísimo porque creyeron en mí, sin tocar el tema de que sea mujer, ni sin tocar el tema de que fuera chavita, creyeron mucho en mí. Grandes figuras del periodismo en Chihuahua me soltaron secciones, me soltaron horas estelares y pues yo no tengo más que agradecimiento. Yo sí no sentí no, es que por ser mujer o por ser joven, ¿no? A mí no me pasó. Entonces me soltaban el noticiario estelar y el programa estelar de política y me los aventaba.
Y a mí me nutría mucho Internet. Yo no tuve ese pleito, pero sí entiendo cuando la vieja guardia dice, es que todos los chavitos están desvirtuando la esencia del periodismo. Bien escrito, bien redactado, apegado a los hechos, Ujú. eliminando el suponer, el no corroborar la información. Todo esto que hoy hace que las fake news o que la posverdad, como le llaman, sea lo que impera en lugar del hecho verificado. Ujú. Y para nadie es un secreto que hemos caído en tal nivel de desinformación que casi todo mundo es como esta frase tan popular de todo el mundo tiene una opinión como todo el mundo tiene un trasero. Entonces opinas porque puedes, no porque sepas, no porque tengas el conocimiento y la confrontación. Yo te pongo un ejemplo. Yo es hora que no puedo criticar un evento como la golondrina y su príncipe porque no lo vi. Y el criticarlo me hace estúpida. Lo mismo ocurre con esta última película de Iñárritu, que todo el mundo la ama o la odia y que yo espero que no la quiten del cine antes de verla. No la puedo criticar si no la veo. Lo mismo me ocurre con un libro, con cualquier cosa. Si no pasa a través de mí, ya yo podré tener una opinión, pero porque la vi, pero sin verla. Y yo te puedo garantizar que el 99.9% de la gente que opina, opina por la opinión de alguien más. Y ahí empieza la cosa a desmoronarse, porque al ser subjetivo, casi todo lo es mientras pase por un sujeto, pues tú tienes que saber qué construye esta persona, lo mismo que un periodista. Para poder saber qué periodismo consumes, tú tienes que elegir a tu persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que consumo el periodismo de Luis Cárdenas, no sé, de Cerdeira, que es de Pascal, son personas que me representan, Ujú. porque como opinan y como viven y como hacen las cosas, es muy parecido a como yo las hago. Entonces, pues a lo mejor no es el que le gusta a todo el mundo, pero es el que yo, con el que yo comulgo. Ujú. Y es exactamente lo mismo con todo. Generalmente la ciudadanía termina eligiendo los medios o los blogs o las páginas o las películas o lo que sea que reafirmen lo que esta persona cree. Entonces, el periodista estamos llamados a ser lo más objetivos posibles, es decir, tendernos hacia la medianía para poder dar el lado B y el lado A, y entonces las personas que puedan elegir, bien informadas de los dos bandos, mi hermano, la elección es tuya. Finalmente, quien se lanza del precipicio eres tú con lo que vas a saber, o quien construye una torre. O sea, la decisión es del ciudadano. El ciudadano nunca se equivoca, Ujú. porque comulga con lo que él lo forma, y gracias a los ciudadanos nos debemos todos. Cada poder, incluido el mediático, y ahora también todo lo que tiene que ver con el mundo digital, se debe sí o sí a la ciudadanía, por más bots que nos pongan. Hablando de opinar por opinar y bots, por ejemplo, ¿qué opinas de Twitter? Ay, es mi red favorita. ¿Sí? Yo soy súper tuitera y empecé. Hubo un tiempo en el que fui tweet star, no hablemos de eso. Ujú. No me acuerdo por qué cerré la cuenta, pero ya me acordé por qué. Pero es un medio en donde me gusta mucho porque la expresión es exacta en ideas y cortas. Ujú. Entonces puedes decir mucho con muy poco, que es una cosa que no ocurre con Facebook, ¿no? Que dices muy poco en mucho. Ujú. O como cuando tenías tu blog, ¿no? Que tenías tu WordPress y te tardabas 400 horas y tú qué flojera poner leer más. Pero pues depende de la personalidad de cada quien y qué quieras consumir. Te voy a decir redes a las que no les entiendo nada. Snapchat, pues Instagram nomás le corro, pero tampoco le entiendo mucho. Y Tumblr, por ejemplo, o TikTok, no les entiendo. Entonces, cuando quiero cerrar TikTok, porque sigue abierto, no sé. O sea, depende Ah, de sí. qué tan visual seas, ¿no? Qué Sí. tan auditivo. Pero, por ejemplo, Spotify o SoundCloud, donde me meto siempre a escuchar cosas, yo puedo escuchar ad infinitum, porque Ujú. soy auditiva. Generalmente las mujeres somos auditivas, los varones son visuales. Sí. Pero, oh sorpresa, las mujeres en esta generación de chavitas, son sumamente tiktokeras porque son muy visuales también. Entonces, pobrecitos de ustedes, porque ya desarrollaron lo visual más lo auditivo, entonces les van ganando un pasito en esto. Por eso hay tantas chicas con éxito en TikTok, porque aprenden a dominar lo visual. Enséñenme. Sí. Fíjate que TikTok tiene un algoritmo, o sea, muy padre, como que sí te muestra contenido interesante. Sin embargo, a mí al principio me pasó que instalé TikTok y lo usé como, no sé, una semana y lo quité.
porque me salían puras muchachas bailando y cosas así. Entonces, al principio qué padre, pero ya después ya. Por favor, otra cosa, sí. A mí, yo no lo entiendo, me salen todos mis amigos diciendo, usando la voz de alguien más para decir una estupidez. Y yo te creía más inteligente. Sí, como que cosas así. Pero Ajá. ya después lo volví a instalar, como que le di una segunda oportunidad. Y ahora sí como que de repente cambió. Y ahora sí contenido muy interesante. Doani abriendo TikTok ahora. Muy bien. Sí, muy, muy interesante. Y por ejemplo, ya ves que me dices que te gusta mucho Twitter. Twitter yo lo siento como que la gente opina por opinar. O sea, hay mucha gente que Claro, opina. sí. Y claro, los bots, como que sí es mucho más agresivo, se me hace. Se volvió agresivo. Fíjate que hubo un tiempo donde Twitter era miel sobre hojuelas, porque estaban las personalidades ahí. De hecho, te confieso, Dios me ama mucho y me da los mejores amigos. No sé por qué me aguantan, pero tengo los mejores amigos del mundo. Pero me ha permitido establecer relación con personas que admiro mucho a través de Twitter. Te voy a contar una historia de un editor, conductor y opinólogo cultural muy famoso que lo conocí o sea, me lo encontré un día a las 3 de la mañana entrevistando a un amigo de mi papá, que era una persona que yo quería mucho, del que nadie nunca jamás había hablado. Y lo veo en entrevista con él a las 3 de la mañana, tenía el programa para que te des una idea de lo que, el programa cultural, ¿no? O sea, se llamaba Retomando A. Veo la entrevista con este pintor, amigo de mi papá, y no lo puedo creer. Entonces eran las 3 de la mañana y las preguntas que él hacía y las respuestas que él contestaba, yo las empecé a tuitear. Y entonces él despierto a las 3, o sea, el programa era grabado seguramente, pero él despierto empieza a contestarme. A las 3 de la mañana, ya eran las 4, cuando teníamos horario distinto, y me empieza a contestar y me agrega. Bueno, me dio así como un infarto. Todavía es cuando me agrega alguien así importante, yo casi lloro y me hago bolita, pero me empezó a contestarme y para no hacerte la historia muy larga, un día lo invitan a la Feria del Libro. Él era el cierre de la Feria del Libro, el personaje más importante. Y él pidió que Doani lo recogiera en el aeropuerto. Doani estaba en ese momento, o sea, yo estaba en ese momento al aire. Tenía el informativo del mediodía, de 2 a 3, o de 1 a 2, era de 1 a 2. Y el señor llegaba a esa hora. Entonces le pido la ayuda al director de no sé dónde para que mande su Suburban por el vato, porque, pues, señor, ¿no? Ya llegan por él y todo. Y entonces le dice el chofer, amigo mío, le dice, pues déjeme, le pongo la radio para que escuche a Doani. Y me va oyendo, me dice, entonces dice que se quedó el señor. ¿Cómo? Doani es mujer. Y le dice al chofer, ¿sí? Dice, todo este tiempo pensé que era un tipo. Dice, no, de hecho, en ese entonces, ¿verdad? No es una mujer joven. Entonces, cuando me conoció, me acuerdo de su cara de, no manches, todo este tiempo estaba hablando con esta blepa tonta. Y entonces yo, hola señor, ¿cómo está? No, no te crees. Pero nos hicimos muy buenos amigos. Ha regresado. Pero en esa ocasión me acuerdo que dijo que quería que yo fuera su anfitriona. Y cuando nos fuimos a comer, dijo, quiero que tú me entrevistes. Y yo, en la Feria del Libro, pero no estoy preparada, pues lo entrevisté. Y nos ganamos una mención especial en algún premio, en algún evento. Y esa amistad, por ponerte un ejemplo, y así han sido N cantidades, algunos de los premios que he logrado han sido porque contacto a inventores, a pintores, y científicos que tienen esa única red como abastecimiento de información del mundo. Entonces, ahorita sí te puedo decir que es una red que tira muchísimo odio, muchísimo hate, pero hubo un tiempo en donde era muy nutritiva, porque te permitía, sin intermediarios, comunicarte a la cuenta oficial de un actor, de un personaje. No sé, me acuerdo la última vez que hablé estuvimos tuiteando con Marta Higareda, que la quiero entrevistar, le traigo muchas ganas de entrevistarla. Me parece un personaje fenomenal y los acuerdos los estamos haciendo por Twitter y ella te contesta. Entonces, no es para siempre, pero sí llega un momento en el que después de cierta depuración puedes mantener esta comunicación y no siento que te la dé ningún otro medio más que el correo electrónico, que es como que de la generación de mi papá, ¿no? Uh-huh. Y ahora que entró Elon Musk, ¿qué opinas? ¿Va a mejorar o va...? Creo que no le entiende al tema, puesto que lo tuvo que comprar cuando pudo haber hecho otras cosas que cualquier tuitero le pudo haber dicho que hiciera. Entonces, no espero que empeore, pero espero que mejore, pero bajo la
idiosincrasia de una persona que es brillante y que hace las cosas de una manera distinta. Vamos a ver qué le agrega. Ok, vamos regresando un poquito más. Platícanos un poco de tu camino en la radio. Me estabas contando que anduviste pues ya casi por todas las estaciones. Bueno, yo empecé en la radio desde chavititita, porque mi papá pues necesitaba, él o sus compas, a niños para comerciales. Ujú. Pues ahí empezamos. Era muy poquito, fue muy poquito. Llegamos a cabina, pero eso nos hizo familiarizarnos mucho a mis hermanas y a mí con cabinas, con micrófonos y con demás. Ujú. Entonces, en ese tema, pues, y luego, fíjate, yo era la maestra de ceremonias en la primaria. Entonces, el micrófono, o sea, ves las fotos mías así, una mirruñita con el micrófono más grande que yo así, deteniéndolo los lunes que nos tocaba honores a la bandera. Entonces, como que eso es una costumbre para mí el micrófono. De hecho, yo tengo una frase que dice, ¿a los cuántos días sin micrófono se muere una, no? Porque sí está muy complicado. Por eso te obligué a que me No, no te crees. Entonces, fue de chavita, pero ya luego, cuando llegó a Chihuahua, el primer programa fue en 88.5 en Radiorama. Se llamaba Un roto para un descosido, que fue como que ya no estaba tan chavita, ya estaba más grandecita. Saliendo de la adolescencia, no sé, 17, 18 años, y ese fue el primero que empecé en 88.5. De ahí no volví a hacer radio hasta Radio Universidad con un programa de política. Fueron varios años porque empezó en 2004, más o menos creo, 2004, 2006 por ahí. Ujú. Y luego entré a Radio Hablada, a 102.5. Cambié de Radio Universidad a Radio Hablada y de Radio Hablada me fui a Radio Comercial, que fue a Multimedios. Ahí estaban las 3 estaciones. Estaba en 104.5, ADI 99 y en La Caliente. Entonces me tocaron los 3. Y en ese inter, en algún pedazo caí en Mega Radio, en grupo del que acabo de salir, también estuve en Mega Radio. Y no recuerdo qué grupo me está faltando, pero prácticamente todos. Creo que únicamente me faltaba Fórmula y hoy acabo de entrar con Spot. Entonces, era creo que lo único que me faltaba. Ah, qué padre. Fíjate que yo te conocí bueno, yo te escuché más bien cuando te hablaba por teléfono Juan Enrique. ¡Qué miedo! ¿Estás de acuerdo? Sí. ¡Qué miedo! Sí, yo estaba en Cuauhtémoc, Sí, entonces, en porque Cuauhtémoc. además he sido corresponsal. Como generalmente los grupos de radio en muchas partes del país son familiares. Bueno, también en el centro del país. Son familiares, entonces, pues tienes una aquí, pero tienes una en Cuauhtémoc, pero tienes una en Juárez, pero tienes una en Madera, entonces, pues cuando tienes alguna figura, como le pasó al mismo Juan Enrique, pues Juan Enrique López Aguirre, lo mandaban a Cuauhtémoc determinados años. Ujú. Ya cuando no lo mandaron a él, ándale, manda esta. Entonces ya iba yo y entonces ya hacía los enlaces estatales precisamente con él. Qué padre. Recuerdo que siempre andabas desayunando muy rico en ciertos... Como todos los hasta la lugares. fecha, mi rey, nada más que ahora es aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Qué padre. Platícanos del premio. Te acaban de dar 2 premios hace poquito. Fíjate que 2022 sí me voy con 2 premios, el 2021 también lo cerré con otros 2, han sido un par de muy buenos años. Los más recientes fue el último por mi trayectoria periodística y como esta onda de que las mujeres que inspiran. Yo honestamente me inspiro en Ujú. otras mujeres, entonces que me lo regalaran pues fue así de llorar y ya sabes, ¿no? Bien bonito, emotivo como nosotras nos gusta hacer. El anterior a ese fue por un reportaje. Le mando un saludo a mi compañía, a mi co-ganador, porque fue la primera vez que en ese premio el premio está diseñado para que haya un ganador. Incluso te dicen en las bases. Ujú. Si el premio es realizado por un equipo, el equipo tiene que elegir a qué persona se le va a otorgar el premio que represente a todo el equipo. Entonces, cuando estamos decidiendo, Roberto Álvarez Cruz y tu servidora, pues ¿quién se avienta el jale, mi hermano? Porque nos lo aventamos entre que tú pusiste no sé qué y yo. Pues dice Roberto, le digo, ¿qué? Nos lanzamos los 2 aunque no lo gane ninguno. Mejor jugar los 2, porque los 2 sentimos que está chido el trabajo. Ujú. O ninguno, va, me la juego. Y ya sabíamos que íbamos a perder. Dijiste, pues, o sea, no van a saber qué hacer entre la medalla y el diploma y a quién se lo damos. Y que nos lo vamos ganando. Entonces, no, pues como niños chiquitos. Por cierto, alguien se quedó con la medalla en un volado. No preguntes quién. No fui yo. Pero pues la satisfacción te la vas a llevar a la tumba. Sí. No nada más por el premio, porque el reportaje fue de Eric, de un chihuahuense, dentro del búnker en el que estaba en Ucrania. Y entonces lo estás entrevistando y son los bombardeos arriba. O sea,
No hay es más, sin premio ya éramos ganadores con esa sola entrevista, porque además le dimos seguimiento, por eso es un reportaje, porque en radio es muy difícil el reportaje, porque como tiene que ser en tiempo real, en diferentes momentos, está canijo. Entonces, y luego enlazarlo con la diferencia de horario, Ucrania, y bueno, entonces en el búnker para contactarlo. Luego cuando sale del búnker, luego cuando va a pedir ayuda, cuando no se la dan, luego cuando va en la fila saliendo en vehículo, cuando lo estaban esperando a pie y no llegó, luego cuando lo reciben en el cruce de Ucrania a Polonia, y luego cuando llega y te digo, wow, o sea, fue todo el seguimiento. Entonces sí sabíamos que era muy buen trabajo y dijimos, no, no lo van a dar. Qué lástima. Y pues sí no lo dieron, ¿no? Pero entonces ese lo abrazo con mucho orgullo, porque aparte fue un trabajo en equipo, no nada más de Roberto y mío, fue de todo el equipo que trabajó en ese momento, porque nos ayudaron todos. Y como omitir mencionar es omitir, por eso no los menciono, pero ustedes saben quiénes son, un extraordinario equipo. Y también acabo de recibir una mención con algo que se llama periodismo restaurativo, que es el nuevo tipo de periodismo que es al que tenemos que tender. Lo está fomentando la Fundación Gabo en Colombia, donde, de hecho, cuando nos buscan y nos hablan, como que no entendemos mucho el tema, porque como periodista lo haces, es decir, vas y denuncias un hecho, una causa, no sé, y buscas, ya que lo tienes bien hecho, bien formadito, buscas cómo colaborar con esa circunstancia. Me voy a un ejemplo, una mamá que tiene una niña con cáncer que la despiden de la escuela y que se pierde 6 meses en las quimioterapias y que quiere volver, pero que no haya instalaciones adecuadas para que la niña que va en silla de ruedas pueda acceder, no encuentra atención psicológica, las quimioterapias son carísimas, con la pandemia no había quimios y en la escuela no le quieren validar los exámenes que hizo desde casa, por ponerte un ejemplo. Entonces, pues nosotros nos encargamos de tratar de haber autoridades educativas, haber quimioterapia, haber psicología, y entonces tratamos de aminorar el impacto de la causa que a la vez estamos haciendo una historia para que la consuma la gente. Yo no sabía que eso tenía un nombre, porque para mí se llama periodismo, pero me comentaban los colombianos que me contactaron que eso es el tipo de esquema de periodismo restaurativo, que es el que casi nadie hace. Es decir, yo voy y te tomo la foto del señor indígena vagabundo que sufre muchísimo, y ya. O de la mujer que tiene cáncer y se está cayendo su casa a pedazos y a su hija la tratan de violentar sexualmente y los 2 niños se mueren de hambre y ya. Pero no le doy seguimiento y no resuelvo la circunstancia. Y aparentemente por la mención que nos dieron, el periodismo que nosotros tratamos de hacer es, aquí está el punto A, como con el ucraniano, aquí están bombardeándolo, pero aquí está en Ciudad Juárez ya bien. O sea, le dimos seguimiento a todo el caso. Lo mismo ha ocurrido cuando entregamos la última casa que le dieron a una señora. El tema con el que gané el de derechos humanos es una chica aquí en Chihuahua que ella tiene un problema auditivo. Sus aparatos costaban casi lo que cuesta una casa y no le alcanzaba el dinero. Entonces ella era muy buena repostera. Entonces empezó a hacer pasteles y todo y a venderlos un poquito más, a $1, $2 más de lo que le costó a ella para juntar. Y cuando juntó, empezó a hacer repostería para otras causas. Entonces les daba ya el pay, el pastel, lo que fuera, y ya no te pido que me dones, te pido que me compres. Y entonces así ayudo a que ella siga haciendo repostería para otras causas y lo que sobra me lo quedo yo. Y ya no estamos siendo nada más subsidiarios, sino estamos acompañando a que se mueva económicamente la causa y pueda llegar a una resolución mucho menos, ¿cómo le puedo decir? Apadrinada, sino más con conciencia, sino más involucrados todos. Y no es lo mismo nada más darte dinero y que no me importe lo que te pasó, a comprarte algo que además yo a mi vez revendo o que puedo, ahí se hace toda una cadena. Entonces, esta pastelería, esta repostería, de nombre Naré, por cierto, que está aquí, pues es uno de los ejemplos que nos permite decir, esta es una pastelería con causa, porque repostería, perdón, porque todo lo que hacen, lo hacen no para la venta, que también si venden, pues qué bueno, lo hacen para que pues estudien las causas, ven cuánto se requiere. A mí, yo me subo al barco de Naré cuando ayudamos a una chava que necesitaba una córnea y que teníamos que juntar el dinero a gorro porque la córnea caducaba por el trasplante y no alcanzaba el dinero y no alcanzaba el dinero. Lo montamos en las plataformas, en la radio, en todo y lo logramos. Entonces, por ahí también se fue
ese premio. Entonces, pues yo amo los premios muchísimo, pero amo más las causas que nos han hecho a todo el equipo que ha trabajado conmigo y a una servidora. Pues a lo mejor sale mi nombre ahí, pero detrás hay un chorro de gente, un chorro de trabajo y un chorro de chihuahuenses y de mexicanos y mexicanas muy amorosos y muy comprometidos con sus hermanos. Qué interesante. Fíjate que el otro día estaba platicando con mi hija algo semejante, como que le decía, no hay nada, o sea, grande o importante en el mundo que haya hecho alguien solo. Esa es una frase que yo sé que alguien la dijo, pero era de mi papá. Me decía, Doani, nunca se te olvide, nada verdaderamente grande se hace en solitario. Nada. Tú podrás ser el mayor emperador, lo que quieras, pero lo que logras no lo logras solo. Sí, Y así es. ni de chiste. Ok, háblame un poquito de la voz. O sea, yo observo, bueno, escucho que tienes una voz privilegiada. Gracias. Y por ejemplo, vemos otros con los que Dios no fue tan generoso o la naturaleza no fue tan generosa. Tú, por ejemplo, ¿es algo nato? ¿Es algo que puedes ir desarrollando, etcétera? Todo se desarrolla en esta vida. Hasta la estupidez, nuestra desgracia. Pero hay ahora que uno de los equipos más recientes que me tocó entrenar, haces cosas muy chistosas, ¿no? Que para nosotras, para mis hermanas y para mí, pues era natural. Pero ya cuando se lo pasas a alguien más el conocimiento, como que te voltean a ver así raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía al equipo, muy bien, jóvenes, quiero que todas las mañanas, en cuanto se levanten, lo primero que van a hacer es, les mostraba los ejercicios, todos se me quedaban viendo así. ¿En serio hay que hacer eso? Y yo, ajá. Y luego de que hacen eso, se meten en la regadera y con agua fría hacen esto y luego la cambian a caliente y no sé qué, y todos. La primera semana me llegaban todos resfriados. No estás acostumbrado. Mientras que nosotros nos levantábamos y escuchábamos a mi papá vocalizar, que haces un ejercicio con el diafragma que es muy sonoro, entonces te tiemblan las paredes, pero nosotros nos peinábamos muy tranquilas, acostumbradas a los ejercicios vocales de mi papá. Y mi papá va acostumbrado a los ejercicios vocales de mi abuelo. Entonces, de pronto vas a empezar con ¡ja, ja! Y empiezas a asustar gente y todo el mundo. Y luego, de preferencia en su cuarto, sin asustar a todos. Luego, mi esposa me va a matar, o sea, olvídate, yo no puedo hacer eso. Bueno, yo tengo bebé, o sea, jamás. Y yo. Por eso sus voces van a quedarse como están. Eso y como nosotras lo hacíamos desde chiquitas, pues ya cuando llegas a determinado nivel y dicen, es que ¿cómo le haces para hablar tan rápido y no atropellarte? No sé qué. Pues ahorita, mijo, pero de este tamaño te enseñan cómo conjugar las sílabas, cómo tienes que aprender lectura de velocidad, lectura de comprensión y tienes en 3 patadas que entender lo que vas a hacer. Eso en el tema como locutor, ¿no? Que nada más tiene que ver con la voz. Ya cuando le agregas al tema de la locución, el tema periodístico y todo lo demás, hijo, se te empieza a complicar, se vuelve a ser una pirámide muy compleja. Por eso es que no todo el mundo tiene los dones de locución más los dones de periodista. Y ya si nos metemos al tema de entrevistar, al tema de ser incómoda, ¿no? Porque sí, una de las situaciones privilegiadas del periodismo que a veces se olvidan es que nosotros no estamos llamados a hacer que un personaje o que una figura pública se luzca. Estamos obligados a que la ciudadanía conozca ese lado que no conoce, sacarlo, es decir, que sepa esas cosas que la figura pública a lo mejor se guarda nada más para sí. Es decir, romper el cascarón para mostrar al verdadero ser humano que se encuentra adentro, porque eso es lo que más le va a hacer crecer a él como figura pública y a quien lo consume precisamente como alguien que atiende a los contenidos de esta figura pública o de este artista o de no sé, lo que quieras. Yo recuerdo mucho a Muñoz Ledo, que lo recuerdo porque yo creo que es una de las entrevistas más traumatizantes. Bueno, la del hueso fue la peor, pero la de él fue una de las entrevistas más difíciles, porque de un día a otro, te quiero mucho, Juan Enrique López, me dice, híjole, ¿qué crees? Pues mañana te toca entrevistar a Muñoz Ledo. Y yo, ajá, ok, muy bien. Me voy con mis amigos más picudos y, oye, que mañana me toca entrevistar a Muñoz Ledo, huye. No hay manera de que salgas bien parada en una entrevista con tu estupidez, con tu edad, con tu ignorancia sobre el tema y política. No la vas a hacer. Adiós. Así todos colgándome. Hasta que hubo uno que se apiadó de mí. Me dice, bueno, lo primero que te recomiendo es que no contradigas al señor en nada, que no le hagas preguntas sobre sus cambios de partido. Me recomendó todo lo que yo tenía en mis preguntas y yo. Ok, gracias, bye. Entonces dije, pues ya tengo el cuestionario, ya estudié todo lo que tenía que estudiar, pues Dios que me bendiga. Con el negro Escobedo, que experto en izquierda mexicana, un saludo hasta el cielo negro, estamos los dos como arañas súper listos para la entrevista, llega el señor Muñoz Ledo y lo veo yo, mejor
corro. Pero bueno, pues ya estoy aquí. Llega el señor Muñoz Ledo. Para no hacerte larga la anécdota, me hizo polvo. Pero qué ignorancia, Doani. Porque en algún momento le pregunté, México, no sé qué, algo. Y me dice, México es un país con habitantes. ¿Cómo me planteé la pregunta así? Como si México fuera o sea, no dejó preguntas a mí y al negro. Que yo, pues, estaba chavita, el negro tenía como 1000 años, o sea, y toda la experiencia. Y luego le citaba autores, y en ese autor tú te equivocas, porque en ese año estaba pasando en Francia, no sé qué. Oye, nos traía cada comercial y nos volteábamos a ver el negro y yo de, paren esta masacre. Pero entonces hice voy a darte aquí uno de mis tips. Pues soy vieja, o sea, soy mujer. Ya estoy vieja, pero en ese momento pensé, vámonos a lo emocional. Vamos a bajar al señor Ledo a lo emocional. Empecé con mis preguntas pipitillas hasta que llegó la pregunta. Le digo, bueno, un hombre que ha estado en la izquierda, en el centro, en la derecha, que ha modificado, que ha cambiado, que ama tanto a este país, ¿no se siente traicionado por los mexicanos? Y en ese momento se tronó y se le sueltan las lágrimas y dice, por supuesto que sí. Y esta entrevista aquí termina. Da un manazo en la mesa y se levanta y se va. Nosotros en transmisión en plataformas, en cable y al aire. Nos volteamos a ver todos, cabina, nosotros, no supimos qué pasó y se para en la puerta y dice, quiero que esto mismo que acabas de hacer aquí, vayas y lo hagas en la Ciudad de México. Y lo hizo. Y lo hice, me pagó todo, fui y lo entrevisté en la Ciudad de México. Pero esas son pero ¿por qué te estoy contando esto? Bueno, porque ese tipo de cosas me dijo. Hay que, para que a mí me haya pasado, o sea, como perdió el control y se volvió muy emocional, dice, a mí esto no me lo hace cualquiera. Y si te reto que me lo vuelvas a hacer en un medio más grande. Y lo volví a hacer. Ya no más que ahí la estrategia fue distinta, esa ya no te la cuento porque sí estuvo bastante fuerte. Porque el Señor no me aventó el micrófono porque Dios es grande, pero creo que donde me vea me la recuerda. Pero sí necesitas o sea, no sale de la noche a la mañana. Yo podría decirte, no, hombre, pues lo heredas. Me encantaría que así fuera, pero sí tienes que tener una preparación y tienes que tener caídas así. O sea, fue una entrevista de 1 hora y media que duró 40 minutos porque el Señor terminó la entrevista, porque fue tan ácido, fue tan difícil que tú tienes que tener la preparación de no achicarte para que te viera como un rival digno y a la hora en que te metes dentro de su corazón, metes el dedo, se lo entierras, respingue, porque lo traes así, atorado. Y mira que es Muñoz Ledo, ¿no? Que lo han entrevistado en todos los idiomas, en todos los países, y que ocurriera aquí en Chihuahua, si es que no lo puedo creer. Pero bueno, entonces sí hay que entrenar, hay que estudiar, y lo haces todos los días con todos los entrevistados, porque no hay entrevista menor, no hay entrevistado menor. O sea, lo más difícil, y tengo que decirlo, no es entrevistar al gran político, ni al presidente de la República, ni al candidato, es entrevistar a los y las niñas. Esos son los más difíciles. Eso sí ha sido un reto total. Sí. Fíjate que es la segunda vez el entrevistado en el podcast número 8. Él da conferencias. Y también me dice, lo más difícil que me ha tocado dar conferencias es a los niños. Sí, dificilísimo. Entretenerlos, preguntarles, entender las respuestas, pero son fascinantes. Sí. Hablando de niños, ¿qué consejo le darías tú a los nuevos periodistas, locutores, etcétera, que apenas están saliendo? Yo creo que, pues, ¿quién soy yo para dar consejos? Pero sí te voy a decir que yo les recomiendo que aprendan todo el día de todo el mundo. El que lo hace mejor, como el que lo hace peor, tiene algo que enseñarnos. Y de pronto me dice, un día sale mi hermana de su recámara, mi hermana médico con las especialidades del mundo, así como que leyendo su libro en ruso, no sé qué. Ah, sí, es que las nuevas técnicas. Y luego, ¿qué estás viendo? Pero ese es un payaso, no sé, no sirve de no sé qué. Lo estoy viendo yo, lo estás viendo tú, mi hermana. No, pues es que tú eso no es periodismo, no te sirve. Yo, si supieras todo las herramientas que te da el más humilde de los papeleritos al periodista internacional que le abrieron las puertas de no sé qué jeque árabe para entrevistarlo, o sea, es un abanico y lo que tienes que hacer es tener la suficiente preparación para no creerte el dueño de la verdad absoluta. Yo estuve en una entrevista con el maestro Restrepo y cuando lo entrevisté yo no podía creerme el nivel de humildad del maestro
que Restrepo, para quien no esté en esta onda periodística, es el papá moderno de la posverdad, entre otras cosas. Entonces, yo lo tuve a un brazo de distancia y entrevistarlo era estar con un niño al que le maravillaba todo lo que estaba viendo. Entonces, la capacidad de asombro en el trabajo de los colegas nos arroja, nos arrima, nos acerca un montón de herramientas que serán aplicadas de acuerdo a la personalidad, al temperamento, al conocimiento, a las habilidades de cada uno y cada una de nosotras, pero es una fuente importante de estas pequeñas cosas que hacen que tú hagas tu diferencia con base en quienes lo hacen de una manera que es gustada por otro tipo de público, porque esa es otra. Tienes un público tan diferente que no te consume lo mismo el señor súper serio que la señora que está haciendo la comida, que el niño que va a la secundaria, que los chavitos que quieren armar un rompecabezas. O sea, tienes que tener para donde te pongan, ¿no? Que es una cosa que también me ha permitido mucho el hecho de que conduzco eventos, porque siempre me dicen, ¿y por qué haces tantas cosas? Me dicen Duani chambitas. Pues es que tú me gusta. Entonces de pronto me pongo a conducir eventos y termino haciendo reír a la audiencia o termino haciéndola llorar. Entonces depende de qué se trate, depende de los contenidos que vas a manejar. Y siempre la improvisación es muy buena, pero no a todo mundo se le da. Para poder improvisar tienes que tener detrás de ti años de caídas, de haber hecho el ridículo, de no haber sabido qué decir, de pánico escénico, o sea, y tienes que haberlo trabajado, te lo tienes que haber perdonado, que integrarte el aprendizaje y seguir caminando. Ok, no, algo más que quieras agregar ya para finalizar. Pues que te agradezco mucho, David, que estás haciendo algo que todo el mundo me dice que yo debería de hacer y no doy el paso porque yo no creo tener nada que ofrecer en un ambiente controlado como este. Existimos algunas personas que nos encanta crear caos y en el caos estamos como peces en el agua, pero cuando todo está tan tranquilo, empezamos a empezar a destruir cosas, ¿no? Entonces está increíble que transmitas tanta paz. Yo me imagino que así será durante todo tu proyecto. Antes de esta entrevista, si usted no sabe, que nos escucha, David tiene un objetivo muy claro y no hay cosa más fascinante que las personas con objetivos y metas claras, porque eso nos inspira a los demás. Entonces yo me califico como una persona inspirada por ti y te agradezco mucho esta oportunidad. Ok, no, al contrario, muchísimas gracias por venir. Estoy muy contento de que vinieras. En realidad te admiro mucho desde que te escuchaba en la radio, como que me gustaba mucho el estilo que tienes, igual como dices que pones el dedo en la llaga y cosas así. Se me hacía muy padre y pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, espero no haberlos aburrido. No, claro que no. Esto fue todo por hoy, raza. Nos vemos en el siguiente. Denle like y suscríbanse.